Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y me da mucho gusto presentarles la información más destacada de este jueves 9 de noviembre de 2023. Antes de comenzar, saludamos con gusto a Nidia Díaz, quien nos apoya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Nidia, bienvenida. Ahora sí, comenzamos. La Corte aplazó la revisión de constitucionalidad de la Ley de Salud Mental y Educación Emocional del Estado de Jalisco. La tarea de impartir justicia no puede ser contaminada por ambiciones personales, aseguró la ministra Margarita Ríos Farjat. El Congreso de la Unión, único facultado para imponer contribuciones en materia de generación eléctrica, determinó la segunda sala de la Corte. Vámonos directo al edificio sede de la Suprema Corte, ubicado en Pino Suárez número 2, en donde se encuentra mi compañero Juan Carlos González, quien nos tiene los detalles de lo que resolvió este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Pleno de Ministras y Ministros continuó con el análisis de la acción de inconstitucionalidad 164 de 2022, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que demanda la invalidez de la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco. La ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat, fundamentó de nueva cuenta su propuesta para declarar la invalidez de toda la ley por falta de consulta previa a personas con discapacidad que podrían ser afectadas por algunas disposiciones de esta norma. Las demás ministras y ministros fijaron sus posturas y al final 6 ministros votaron a favor del proyecto, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para declarar la invalidez de toda la ley. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández propuso a la ministra Ríos Farjat presentar otra propuesta al Pleno para declarar la invalidez solo de aquellos artículos que afectarían expresamente a las personas con discapacidad. Escuchemos. A la luz del resultado inicial del proyecto es expulsar el capítulo 4, declarar su invalidez y retomar el precedente en cuanto a efectos vinculados al Congreso para que consulte a todas las personas con discapacidad en relación con la integralidad de la ley. Y lo hago con reservas, yo considero que es toda la ley, pero lo hago que por lo menos vincular al Congreso de asegurarnos que efectivamente haya una consulta. Así, el asunto quedó aplazado y se resolverá en definitiva cuando la ministra ponente formalmente presente una nueva propuesta al Pleno de Ministros de la Suprema Corte. Es la información que tenemos. Gracias, Juan Carlos, por la información. Pues ahí le tiene usted esto que acaba de ocurrir en el Pleno de Ministros. Y en más noticias, la primera sala de la Corte determinó que en los casos en los que la víctima es notificada en distintas fechas de una sentencia de apelación emitida en un proceso penal acusatorio, se debe tomar en cuenta la notificación que más le beneficie al computar el plazo de 15 días para presentar la demanda de amparo, con el fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia. El caso se desprende de una denuncia presentada por una mujer que fue víctima de violación por 3 de sus compañeros de trabajo, de los cuales uno de ellos fue absuelto. En este último caso le fue notificada la resolución durante la audiencia, por correo electrónico y en su domicilio. La afectada impugnó el acto, pero fue desechada la demanda porque se presentó de manera extemporánea. La sala revocó la resolución y devolvió el asunto al Tribunal del Conocimiento, con el fin de que compute el plazo de 15 días a partir de la notificación de la sentencia impugnada que se hizo por correo electrónico. Con ello, deberá aceptar la demanda y analizar el asunto con perspectiva de género para garantizar su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. 12 personas juzgadoras fueron reconocidas con la distinción al mérito judicial Ignacio L. Vallarta, que fue entregada por la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández. Durante la ceremonia, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que las personas juzgadoras sostienen con la suma de sus esfuerzos e integridad uno de los pilares de la República, la paz social, ya que sin justicia no hay paz.
Si bien somos solamente seres humanos, ofreciendo a la sociedad nuestro leal saber y entender para solucionar sus problemas, jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales, desviaciones ni trampa alguna, porque nuestra función y nuestra vocación necesitan permanecer luminosas e intactas por lo que representa. El consejero Alejandro Sergio González Bernabé aseguró que quienes integran el Poder Judicial están sujetos a una carrera regida por estándares de excelencia y alta formación jurídica, lo que permite contar con una institución fuerte y con alto sentido social. No es el derecho lo que genera la confianza y acercamiento ciudadano, sino son las y los aplicadores de la norma jurídica quienes la crean y la forjan, en la medida de que obtienen su cumplimiento y plena eficacia. Las personas reconocidas con esta distinción fueron las magistradas Rosa María Temblador Vidrio, Idalia Peña Cristo e Irma Rivero Ortiz, así como los magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca, Nicolás Nazar Sevilla y Jorge Mesa Pérez. También recibieron este reconocimiento las juezas María del Rosario Alcántara Trujillo, Sandra Leticia Robledo Magaña y Mónica Montes Manrique, y los jueces Amado Chiñas Fuentes, Alfredo Rivera Anaya y José Leovigildo Martínez Hidalgo. Y la segunda sala de la Corte reiteró que los conflictos laborales entre organismos descentralizados federales y sus trabajadores deberán resolverse según corresponda, conforme al apartado A o B del artículo 123 constitucional, de acuerdo con sus leyes o decretos de creación. Pues de acuerdo con un criterio fijado en 2021, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo cuentan con libertad para definir cuál es el régimen laboral aplicable para los trabajadores de dichos organismos. Precisa que este criterio no puede modificar situaciones de hecho, afectar la seguridad jurídica o derechos laborales adquiridos antes de su entrada en vigor, por lo que las relaciones laborales de los trabajadores de este tipo de organismos, creados con anterioridad a dicho criterio, deberán continuar rigiéndose conforme a las negociaciones individuales o colectivas pactadas. En el caso de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolver sus conflictos, pues su contrato colectivo establece que sus relaciones laborales se rigen por el apartado A. La segunda sala también recordó que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Por esta razón, determinó que el municipio de la Unión de San Antonio, Jalisco, no puede cobrar un refrendo anual por paneles solares instalados en parques fotovoltaicos. Explicó que las legislaturas locales pueden prever a favor de los ayuntamientos derechos por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para construcciones en la vía pública o en propiedad privada, establecidos en leyes de ingresos, pero en este caso permite presumir que se trata de un acto de supervisión relacionado con un aspecto técnico en la generación de energía eléctrica, lo que el que no tiene competencia. El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, destacó las bondades del juicio de amparo en la protección y defensa de los derechos humanos, aprovechando, dijo, el contexto actual por el que atraviesa el país. Durante la presentación de la ley de amparo comentada, el ministro habló de la importancia de contar con una obra de interés y de fácil entendimiento, tanto para operadores de justicia como para docentes y estudiantes. Porque coadyuvará a la construcción de un juicio de amparo más ciudadano, más accesible a las personas que día a día acuden a los tribunales federales con la legítima expectativa de que sean tutelados sus derechos humanos de una manera mejor y siempre buscando la justicia. Y en más temas, la Escuela Federal de Formación Judicial lanzó la convocatoria para participar en el primer concurso interno de oposición, en el que se designarán a 30 juezas y jueces de distrito especializados en el sistema penal acusatorio conforme a la reforma judicial.
Las personas servidoras públicas deberán ser mayores de 30 años, contar con licenciatura en Derecho y al menos 5 años de práctica profesional, así como al menos 4 años de antigüedad en el servicio público en centros de justicia penal federal, juzgados de distrito o tribunales unitarios o colegiados. La fecha límite es este 10 de noviembre. Puede encontrar las bases de la convocatoria en la página de internet de la Escuela Judicial. Vamos a una pausa, será muy breve, no se vaya. Al regresar, la Cámara de Diputados aprueba destinar fondos de los fideicomisos del Poder Judicial a la reconstrucción de Acapulco. Dos de la tarde con 11 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información. En las primeras horas de este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, el presupuesto de egresos para 2024, que contempla recursos por 9.066.045.8 millones de pesos y un déficit de 1.693.000 millones de pesos. El presupuesto autorizado, que fue enviado al Ejecutivo para su publicación, reasignó poco menos de 13.000 millones de pesos, lo que implicó recortes al gasto solicitado por organismos autónomos y el Poder Judicial. Originalmente, al Poder Judicial le recortaron 6.465.1 millones de pesos, pero en la discusión en lo particular se devolvieron al Tribunal Electoral 500 de los 767.1 millones de pesos que originalmente se le habían quitado, es decir, el recorte al tribunal quedó en solo 267.1 millones de pesos. Además, se aprobó un artículo transitorio en el que se establece que los recursos devueltos a la Tesorería de la Federación por la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial se destinarán a la reconstrucción de Acapulco, fondos que hoy se encuentran en litigio. Debe decir, 14º, los recursos que se integran a la Tesorería de la Federación derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación, a que se refiere el decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de octubre del 2023, se destinará para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría 5 Otis en el estado de Guerrero. Vamos a una elección verdaderamente grande, numerosa, y bueno, pues el tribunal requiere del apoyo de todas y de todos nosotros, de esta Cámara de Diputados. Esperemos que en esto hagamos conciencia todos y la votemos a favor. Por otro lado, trascendió que además de los amparos en contra de la desaparición de los fideicomisos, senadores de oposición ya presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma. En otras noticias, ya está abierto el registro para participar en las actividades del Encuentro Jurídico Universitario con el Poder Judicial de la Federación, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre. Las y los estudiantes de Derecho podrán presenciar conferencias, mesas de debate y más con integrantes del Poder Judicial, además de conocer las novedades editoriales sobre el derecho y su aplicación en la Feria del Libro Jurídico, que tendrá lugar de manera simultánea. Los interesados se pueden registrar en el sitio conocimientojurídico.scjn.gov.mx. Y la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que establece que los remanentes del financiamiento público de las campañas electorales en el proceso electoral 2020-2021 deben ser reintegrados al erario público. A su vez, avaló la determinación del Instituto Electoral de Tabasco respecto al reintegro que debe realizar un ex candidato independiente a diputado en el municipio de Centla. Promovente no controvierte por vicios propios el oficio del órgano técnico de fiscalización del instituto local e incluso no formula algún agravio en contra de este.
Desde su creación en 2018 al día de hoy, el Juzgado Especializado en Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México ha realizado 627 adopciones, lo que brinda a niñas, niños y adolescentes la posibilidad de un mejor futuro. Se cumplen 9 años de los tribunales para el tratamiento de adicciones del Poder Judicial de Chihuahua, que han realizado 799 audiencias y han rehabilitado a 100 personas en conflicto con la ley para facilitar su proceso de reinserción. Entraron en funciones las nuevas sedes del Juzgado de Ejecuciones de Sanciones Penales y el Juzgado Mixto Menor del Poder Judicial de Michoacán, en la región de Apatzingán, que priorizan las audiencias orales. Hoy concluye la convocatoria del Poder Judicial de Puebla para participar en el segundo concurso de oposición abierto en materia laboral, en el que se designarán a jueces de primera instancia, secretarios, técnicos y demás personal auxiliar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Entró en operación el nuevo Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que contribuirá a fortalecer la justicia agraria para las comunidades ejidales. Después de 16 años, se vuelve a instalar en esa localidad un tribunal agrario que atenderá a 29 municipios de San Luis Potosí y a 5 más de Tamaulipas. Al acercar la justicia a las mujeres indígenas con derecho al acceso a la tierra, será uno de los temas prioritarios que atenderá este nuevo tribunal a través de programas de justicia itinerante. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. También lo invitamos a seguir nuestra programación en redes sociales. Gracias por su atención. Que tenga una exitosa tarde. Muy buen provecho.